Mi hijo vendió la granja familiar mientras yo me debatía entre la vida y la muerte en el hospital. Soy Thomas Anderson, y creí haber criado a un hombre honesto. Brandon pensó que, de todos modos, lo heredaría todo, así que ¿para qué esperar? Tenía planes de vacaciones con su esposa, gustos caros y un padre moribundo que, según él, jamás se daría cuenta de la diferencia. Lo que Brandon no sabía era que su sencillo padre granjero guardaba algunos secretos. Secretos valorados en aproximadamente $485 millones. Cuando descubrí lo que había hecho, no grité. No lo amenacé. Solo hice un par de llamadas telefónicas. Si estás viendo esto, suscríbete, dale like al vídeo y dime desde dónde me acompañas. Esta es una historia sobre la familia, el respeto y lo que pasa cuando subestimas a la persona equivocada. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mi corazón decidió recordarme que ya no soy tan joven como me siento. 15 de junio de 2024. Providence Medical Center, habitación 314. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue decirle a Brandon que cuidara de la granja. Debí haber visto las señales antes. Mirando atrás, estaban todas allí. Durante meses, antes de mi ataque cardíaco, Brandon había cambiado. Ponía los ojos en blanco cada vez que yo hablaba de los viejos tiempos. Hacía comentarios sobre modernizar nuestro estilo de vida. Y su esposa, Chelsea, era aún peor. Publicaba en Instagram diciendo que nuestra granja era ese viejo basurero, mientras se grababa en mi cocina, comiendo mi comida. La falta de respeto empezó con cosas pequeñas. Cena familiar en abril. Brandon me interrumpió a mitad de una frase. Papá, tiene 71 años. Es hora de que la generación joven se haga cargo. ¿Hacerse cargo de qué? Pregunté. De todo. La granja, las finanzas, el futuro. Chelsea asentía mientras grababa con su teléfono para su historia de Instagram. Tenía 15.000 seguidores atentos a cada palabra sobre cómo finalmente estaban avanzando en la vida. Yo traté de explicarle a mi hijo que la granja ya no era solo agricultura, que había otros factores, otras inversiones. Brandon se rió. Literalmente se rió. ¿Otras inversiones? Papá, conduces una Ford Pickup 2018. Compras en Walmart. ¿Qué inversiones? Chelsea intervino desde detrás de su celular. Cariño, tu papá solo tiene miedo al cambio. A los viejos les pasa. Viejos. Yo estaba sentado allí mismo. La segunda señal llegó en mayo. Le mencioné que necesitaba volar a Seattle para una reunión de negocios. Su reacción fue inmediata. ¿Qué negocios? Papá, estás retirado. Solo cultivas maíz y soya. Hay asuntos que requieren mi atención. ¿Qué asuntos? ¿Con quién te vas a reunir? Durante 40 años había mantenido mi vida empresarial separada de la vida en la granja. Vieja costumbre. Pero Brandon interpretó mi reserva como un signo de confusión. Chelsea cree que quizás te estás confundiendo con las cosas. Que inventas reuniones que no existen. Miré a mi nuera. Estaba publicando otra historia, esta vez sobre lo difícil que era tratar con padres ancianos que viven en mundos de fantasía. Ellos pensaban que estaba perdiendo la cabeza. La verdad era mucho más simple. Había construido algo que no podían comprender porque jamás se los había contado. En 1987 inventé un sistema automatizado de análisis de suelos. Patente número US 10.789.234. Ese pequeño invento se convirtió en la base de Agritech Innovations. Pero ellos no lo sabían. Para Brandon y Chelsea, yo no era más que un viejo granjero con la misma gorra y ondir cada día, que prefería los overoles a los trajes, que pagaba todo en efectivo y vivía en la misma casa que construyó mi bisabuelo en 1924. No podían ver más allá de las apariencias. Brandon comenzó a hablar de mí como si yo no estuviera presente. Chelsea y yo hemos estado hablando de la situación de papá. Creemos que es hora de hacer algunos cambios. ¿Qué clase de cambios? Pregunté.
Un poder notarial para cuando ya no puedas tomar decisiones. Puedo tomar decisiones perfectamente. ¿En serio? Porque ayer no recordabas dónde dejaste las llaves. Las había guardado en mi oficina con llave. Esa oficina donde mantenía mis computadoras, los documentos de las patentes y la línea directa con la sede de Agritech. Pero no podía explicarlo sin revelar todo lo demás. Así que solo parecía viejo y confundido. Chelsea, mientras tanto, seguía documentando todo: nuestras reuniones familiares sobre la salud mental en declive de papá, su preocupación porque Brandon heredara una fortuna mal gestionada, el estrés de lidiar con parientes mayores tercos. Estaba construyendo una narrativa. Lo que no me imaginaba era hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La noche antes de mi ataque cardíaco, los escuché en la cocina. La granja vale al menos 3 millones, decía Brandon. Tal vez más. Entonces, ¿por qué vivimos como pobres? La voz de Chelsea tenía ese filo habitual cuando hablaba de dinero. Porque tu papá controla todo y nunca va a cambiar. Bueno, quizá algo lo haga cambiar. Pensé que solo estaban desahogándose. Jóvenes quejándose de una herencia que aún no habían ganado. No sabía que estaban planeando adelantar el calendario. Cuando desperté de la cirugía el 18 de junio, Brandon estaba a mi lado con unos papeles en la mano. Papá, necesito que firmes esto. Mi visión aún estaba borrosa por la anestesia. ¿Qué son? Solo papeles de seguros. Poder médico, por si pasa algo. Debí haberlos leído. Pero era mi hijo quien me hablaba de protegerme, de asegurarse de que recibiera el mejor cuidado. ¿Qué padre no confía en su propio hijo? Firme. 3 días después, mientras yo seguía inconsciente tras una segunda cirugía, Brandon usó ese poder notarial para vender nuestra granja de 520 acres a Westfall Development Corporation por $1,2 millones. Nuestra granja. 4 generaciones de historia de la familia Anderson. Vendida en una sola tarde. El papeleo estaba fechado el 22 de junio. 3:47 de la tarde, Brandon entró al First National Bank de Millbrook Valley con su poder fraudulento y salió con un cheque de caja por $1.200.000. El valor real de esas tierras era de 3,8 millones. Yo mismo las había tasado 6 meses antes para fines de planificación patrimonial. Brandon las malvendió por menos de 1/3 de su valor. Pero lo peor no fue eso. No las vendió para pagar mis cuidados médicos. Mis facturas hospitalarias sumaban $127.000. Yo mismo las pagué en efectivo para no cargar a la familia. Brandon vendió la granja para financiar unas vacaciones. El 25 de junio, Brandon y Chelsea ya estaban publicando historias de Instagram desde las Maldivas. El Resort Four Seasons, $8.000 por noche. Nadando con delfines, desayunos con champaña, cenas al atardecer que costaban más que el salario mensual de muchas personas. Chelsea subió una foto desde su villa sobre el agua con el pie de foto, por fin viviendo la vida que merecemos. A veces tienes que tomar el control de tu propio destino. _blessed _millionaire mindset _living my best life. Etiquetó la ubicación. Etiquetó el resort. Incluso etiquetó la botella de champán, Dom Perignon, $350. Mientras yo aprendía a caminar de nuevo en fisioterapia, las cuentas eran simples: 6 semanas en las Maldivas, vuelos en primera clase, alojamiento 5 estrellas, compras compulsivas que Chelsea documentaba con devoción. En mes y medio habían quemado $96.000. Pero esa no fue la verdadera pérdida. La verdadera pérdida fue la confianza. La verdadera pérdida fue ver a mi hijo celebrando, borrando el legado de su familia mientras su padre luchaba por sobrevivir. La verdadera pérdida fue saber que, si yo realmente hubiera muerto, él se habría salido con la suya. Me enteré de la venta el 12 de septiembre. Llevaba 4 días en casa tras la rehabilitación. Revisaba el correo cuando encontré una carta de Westfall Development Corporation. Gracias por la reciente venta de su terreno. La construcción del centro comercial Anderson Commons comenzará el 1 de octubre. Anderson Commons.
Le estaban poniendo el nombre de nuestra familia al centro comercial que acababan de borrar de la faz de la tierra. Llamé al banco. La venta era legítima. Poder notarial correctamente ejecutado. Todas las firmas verificadas. Llamé a Brandon. Ah, eso, dijo su voz, casual, como si hubiera vendido un coche usado en vez de 4 generaciones de historia familiar. Sí, me encargué de eso mientras estabas enfermo. Pensé que ya era hora. ¿Hora de qué? Pregunté. De liquidar algunos activos. Papá, casi te mueres. Alguien tenía que ser práctico con nuestra situación financiera. Nuestra situación financiera. Como si él me hubiera estado manteniendo a mí. Vendiste la granja por 1.2 millones. Vale 3.8. ¿Según quién? ¿Algún tasador del condado? Papá, conseguí el valor de mercado. Westphal Development no paga de más por nada. Tenía razón en una cosa, Westphal Development era notoriamente tacaña. Se especializaban en comprar propiedades rurales infravaloradas a familias desesperadas. Lo que Brandon no sabía era quién era el verdadero propietario de Westphal Development, pero esa conversación tendría que esperar. Por ahora, yo solo necesitaba entender el alcance de lo que había hecho. ¿Dónde está el dinero, Brandon? Pregunté. Invertido en nuestro futuro. Chelsea y yo hicimos algunos movimientos mientras te recuperabas. Movimientos, como 6 semanas en las Maldivas, era ahora una estrategia de inversión. Quiero ver la documentación. Papá, todavía te estás recuperando. Déjame a mí manejar el lado empresarial. Esa frase, déjame manejar las cosas. La misma frase que había usado en la cena. La misma frase con la que se justificó para tomar el control de mi vida mientras yo estaba inconsciente. Me había robado. Pero más que eso, me había robado la elección, la capacidad de decidir sobre lo que pasaba con mi propiedad. Y lo había hecho con una sonrisa, llamándolo amor. La gravedad ya estaba clara. Esto no era solo cuestión de dinero. Era preguntarse si la familia significaba algo, si existía el respeto, si un hombre que había trabajado toda su vida tenía derecho a controlar su propio legado. Brandon pensó que había ganado. No tenía ni idea de lo que había desencadenado. Lo llamé al día siguiente. 13 de septiembre, 2. Brandon, tenemos que hablar. Papá, estoy en el trabajo. ¿Puede esperar? Trabajaba en Midwest Farm Supply, gerente regional de ventas. $78,000 al año vendiendo tractores a agricultores que realmente trabajan la tierra. No, no puede esperar. Vendiste mi granja. Silencio, y luego un suspiro. Nuestra granja. Sí, me encargué de eso. ¿Te encargaste? Dije. No firmé nada. Firmaste el poder notarial para decisiones médicas, también para decisiones financieras. Chelsea encontró un abogado que lo explicó todo. Cuando alguien está incapacitado, la familia tiene que tomar el paso. Chelsea encontró un abogado. Claro que lo hizo. Yo no estaba incapacitado, estaba inconsciente. No es lo mismo, legalmente quizás sí, pero no es lo mismo. Aún así, Brandon venía preparado para la conversación. ¿Quieres explicarme por qué vendiste terrenos por valor de 3.8 millones por 1.2? Pregunté. ¿De dónde sacas 3.8, papá? Dijo. Esos son números de fantasía. Las tasaciones del condado no reflejan el valor de mercado. La tasación del condado la hice hace 6 meses, le recordé. Las tasaciones del condado no son valor de mercado. Mira, sé que esto es difícil, pero alguien tenía que tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles. Hablaba como si hubiese salvado a la familia de la bancarrota en lugar de robarle a su padre. ¿Qué decisiones difíciles? No tengo deudas. La granja era rentable. ¿Rentable? Me replicó. Papá, el año pasado sacaste quizá 40.000 con las cosechas. 40.000.
Él pensaba que ese era mi único ingreso. Había otras consideraciones. ¿Qué otras consideraciones? Insistí. Papá, he visto tus finanzas. Vives de la seguridad social y lo que rinde el maíz, eso no es sostenible. Había visto mis finanzas, las cuentas de la granja, no mis verdaderos activos. No tenías derecho. Dije con calma. Tenía poder notarial. Tenía todo el derecho. Su voz se endurecía. La fachada de respeto se estaba gastando. Ese poder notarial era para decisiones médicas de emergencia. No para vender la tierra. Chelsea se aseguró de que cubriera todo. Ahí estaba, no había sido una idea de Brandon sola. Era un plan conjunto. Dime algo, le pregunté. ¿Leíste el contrato antes de firmar? ¿Qué contrato? Respondió. El contrato de venta con Westphal Development. Sí lo leí. No soy idiota. Bien. Entonces sabes quién es el dueño de Westphal Development. Pausa. Más larga esta vez. Alguna compañía de desarrollo, dijo al fin. ¿Importa? Me importa. Dejé que el silencio se alargara para que se preguntara por qué. Papá, estás paranoico, me acusó. Esto es exactamente lo que me preocupaba. No estás pensando con claridad. No estás pensando con claridad. Las mismas palabras que Chelsea había usado. Probablemente algo que habían practicado. Estoy pensando perfectamente, repliqué. ¿Tú lo estás? Porque suenas confundido. Mira, dijo él, sé que el cambio es duro para los viejos. A los viejos les pasa. Ahí estaba de nuevo, viejos. No estaba confundido, Brandon. Y no soy tonto. No dije que fueras tonto, dije. Vendiste mi tierra para viajar con tu esposa. No viajamos. Invertimos en experiencias. Hay diferencia. Invertimos en experiencias. Habitaciones de hotel de $8,000 eran ahora una inversión. Habían gastado 96,000 en 6 semanas. ¿Cómo sabes eso? Pregunté. Instagram, respondió. Chelsea documentó todo. Ella había documentado nuestras vacaciones. La gente publica fotos de viaje, rara vez publican recibos. Pero Chelsea sí. Champán de $350, compras de 5,000, excursiones con delfines. Eso se convirtió en mi asunto cuando usaste mi dinero para pagarlo. Tu dinero, papá, dijo él. Ese dinero vino de la venta de la granja. La granja que ya no podías gestionar. No podías gestionar. En pasado. Como si yo ya estuviera muerto. Yo había gestionado esa granja durante 40 años. Y ahora era momento de que otra persona se hiciera cargo. Otra persona. Es decir, él. ¿Crees que puedes gestionarlo mejor que yo? Pregunté. Creo que puedo gestionarlo con más realismo. Papá, te aferrabas a una propiedad que no podías permitirte mantener. Tratabas de cultivar tierras que eras demasiado viejo para trabajar. Vivías en una casa que necesitaba 50,000 en reparaciones. Nada de eso era cierto. Pero sonaba bien. Sonaba razonable. Sonaba a un hijo cariñoso tomando decisiones duras por su padre anciano. La casa está bien, dije. El techo tiene goteras. Replicó. La cimentación tiene grietas. El sistema eléctrico es de los años 70. Obviamente había preparado esa lista, probablemente con la ayuda de Chelsea. Y todo eso se solucionaba vendiendo a desarrolladores. Solucioné los problemas liquidando un activo que se estaba convirtiendo en una responsabilidad, dijo él con tranquilidad. ¿Liquidando un activo? Repetí, sin apartar la mirada. Estaba hablando como un consultor de negocios, no como un hijo. ¿De quién era ese activo, Brandon? Pregunté. Tuyo. Pero no estabas en condiciones de tomar decisiones racionales. ¿Decisiones racionales? Según él,
Cualquier decisión que no implicara vender era irracional. Y alguien tenía que serlo, añadió. ¿Alguien tenía que serlo o alguien quería serlo? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que querías el dinero. Yo quería seguridad para todos nosotros. Papá, casi mueres. ¿Y si hubieras tenido otro ataque al corazón? ¿Y si hubieras necesitado cuidados a largo plazo? ¿Y si la granja hubiera quedado abandonada por años? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Estaba inventando emergencias hipotéticas para justificar un robo real. Pero no morí, le recordé. Pero pudiste haberlo hecho. Puedo morir alcanzado por un rayo mañana. Eso no te da derecho a vender mi camioneta hoy. Esto es diferente, dijo. ¿Cómo? Porque ya no tienes 25 años. Porque las cosas pasan. Porque alguien tiene que planear con realismo. Realismo. Surrealidad. Una en la que yo era demasiado viejo, demasiado enfermo, demasiado confundido para controlar mi propia vida. ¿Quieres hablar de realidad, hijo? Creo que sé bastante sobre la realidad. ¿De veras? Porque aquí tienes una dosis de realidad. No solo vendiste mi granja. ¿De qué hablas? La vendiste a mí. Silencio. ¿Qué? Westfield Development Corporation. Revisa los papeles de incorporación. Papá, no estás teniendo sentido. Estoy teniendo todo el sentido. Acabas de vender mis tierras a mi compañía. ¿Tu compañía? Papá, no tienes una compañía. ¿No la tengo? Eres un granjero. Ah, ¿sí? Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea, procesando las implicaciones. Pruébalo, viejo. Y ahí estaba, finalmente, la máscara caída. El verdadero Brandon. Pruébalo, viejo. Lo haré, dije. Colgué y me quedé un largo rato sentado en mi cocina, mirando la misma mesa de roble donde habíamos cenado en familia durante 30 años. Donde Brandon hacía sus tareas. Donde le enseñé a jugar ajedrez. Donde me miró a los ojos y me llamó viejo. Preparé café, café de verdad, no el instantáneo que solía beber. Luego caminé hacia la parte de la casa que Brandon jamás había visto, mi oficina. La mayoría de la gente no cierra con llave las puertas dentro de su propia casa, pero yo siempre había mantenido esa habitación privada. Vieja costumbre de los tiempos en que el espionaje corporativo era una amenaza real. La cerradura era electrónica, biométrica, con lector de huellas instalado en 1998, cuando Agritech salió a bolsa. Dentro, todo estaba exactamente como lo había dejado antes de mi ataque al corazón. 3 computadoras, 2 teléfonos, archivadores llenos de documentos de patentes, registros de la SEC y actas corporativas. Las paredes cubiertas de recortes de periódicos enmarcados que jamás mostré a nadie. Granjero local inventa sensor revolucionario de suelos. The Oregonian, 15 de marzo de 1987. La innovación agrícola de Anderson asegura contrato militar. Portland Business Journal, 3 de junio de 1992. Oferta pública inicial de Agritech Nevaschens recauda 340 millones. Wall Street Journal, 12 de octubre de 1998. El multimillonario invisible, el imperio silencioso de Thomas Anderson. Forbes, 8 de marzo de 2019. 40 años construyendo algo que Brandon no podía imaginar porque jamás se lo conté. Siempre quise que forjara su propio camino, que construyera su propio éxito, que se ganara su propio respeto. En lugar de eso, había robado el mío. Levanté el teléfono seguro, el que tenía la línea directa con Seattle. Maggie, soy Tom. Margaret Williams había sido mi abogada por 26 años. Especialista en derecho corporativo, la mujer que ayudó a estructurar la expansión de Agritech a 17 países. Tom, ¿cómo te sientes? Oí lo de la cirugía. Estoy bien, pero necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Quiero que reactives mi plena autoridad en Agritech.
Y necesito copias de toda la documentación de Westfield Development. Pausa. ¿Westfield? Tom, esa es una de nuestras subsidiarias. ¿Para qué quieres esos papeles? Mi hijo le vendió la granja a ellos. ¿Tu hijo le vendió tu granja a nosotros? No sabe que somos nosotros. Maggie soltó una carcajada. Se rió de verdad. Esto es buenísimo. ¿Por cuánto la vendió? 1.2 millones. Dios santo, Tom. Esa propiedad vale fácil 4 millones. ¿En qué estaba pensando? Pensaba que su viejo era demasiado estúpido para darse cuenta. Y ahora está a punto de descubrir quién es el verdadero dueño de Westfield Development Corporation. ¿Cuándo quieres hacerlo? Pronto. Pero quiero que se haga bien. Público, con testigos. Me encanta cómo piensas. ¿Qué tienes en mente? Reunión del Consejo Municipal, 3 de octubre. Westfield debe presentar sus planes de desarrollo para Anderson Commons. ¿Anderson Commons? Van a ponerle a un centro comercial el nombre de tu familia. La ironía es preciosa. ¿Qué necesitas de mí? Todo. Documentos de incorporación, estructura de propiedad, registros de la SEC. Y quiero que estés allí. No me lo perdería. Tom, ¿en serio te llamó viejo? Esas fueron sus palabras exactas. Bueno, está a punto de conocer a un viejo muy rico. Cuando colgué, abrí mi portátil. Protegido con contraseña, encriptado, conectado a la red privada de Agritech. 847 patentes activas. 84 oficinas internacionales. 2.400 empleados. Valoración actual, 485 millones de dólares. Todo construido a partir de una invención, un sensor de suelos capaz de analizar rendimientos, contenido mineral y niveles de humedad en tiempo real. Había pasado 40 años transformando ese sensor en un imperio. Pero había vivido como un granjero, porque eso era lo que era. El negocio era solo negocio. La granja era hogar, hasta que Brandon la vendió. Ahora el negocio se había vuelto personal. Abrí mi correo electrónico. 43 mensajes sin leer desde la oficina de Seattle. Solicitudes de reunión de la Junta, propuestas de adquisición, informes trimestrales esperando mi aprobación. Había estado ausente 3 meses. La compañía había seguido funcionando sin mí, porque así la había construido. Pero mi firma aún importaba. Mi aprobación seguía teniendo peso. Mi participación del 73% aún significaba que controlaba todo. Brandon pensó que había vendido la granja a una empresa cualquiera. En realidad me la había vendido a mí. Y estaba a punto de descubrir lo que eso significaba. La reunión del Consejo Municipal estaba programada para el 3 de octubre, 7 de la tarde, en el centro comunitario de Millbrook Valley. No pensaba asistir hasta que recibí la llamada. Señor Anderson, habla Sandra Michey del Consejo Municipal. Entendemos que su hijo vendió su granja a Westfield Development. Es correcto. Bueno, Westfield ha solicitado presentar sus planes de desarrollo esta noche para el Anderson Commons Shopping Center. Pensamos que querría estar presente. Estaré allí. Perfecto. Ah, y señor Anderson, su hijo Brandon llamó. Dijo que presentaría en nombre de la familia. En nombre de la familia. Por supuesto que lo haría. Llegué temprano, 7:15 de la tarde. El centro comunitario tenía capacidad para 85 personas, lleno a tope. Esa noche había unas 40. Agricultores locales, dueños de negocios, miembros del consejo, la típica concurrencia en este tipo de presentaciones. Brandon ya estaba allí, en primera fila, con su mejor traje. Probablemente ese traje azul marino le costó un mes entero de salario. A su lado, Chelsea transmitía todo en vivo para sus seguidores de Instagram. Buenas noches, Millbrook Valley, canturreaba hacia su teléfono. Estamos aquí en la reunión del Consejo Municipal, donde mi esposo está a punto de presentar noticias emocionantes sobre la contribución de nuestra familia a la comunidad.
¿Nuestra contribución a la comunidad? Estaba maquillando la venta como si fuera filantropía. Tomé asiento al fondo. Brandon no me vio entrar. El presidente del consejo, Pete Morrison, dio inicio a la sesión. Primer punto de esta noche: la presentación de Westfall Development respecto al propuesto centro comercial Anderson Commons. Brandon Anderson presentará en nombre de la familia. Brandon se levantó, seguro de sí mismo, pulido, listo para llevarse el crédito de haber vendido el legado de su padre. Gracias, señor Morrison. Miembros del consejo, conciudadanos, empezó. Seguro había practicado ese discurso, probablemente con Chelsea entrenándolo. Esta noche marca un nuevo capítulo para Millbrook Valley. Un capítulo en el que abrazamos el progreso en lugar de aferrarnos al pasado. Aferrarnos al pasado. De mí estaba hablando. Durante 4 generaciones, la familia Anderson cultivó 520 acres en el lado este del pueblo. Buenas tierras, productivas. Pero solo la agricultura ya no es suficiente. Solo la agricultura no es suficiente. ¿Según quién? Mi padre, Tom Anderson, dedicó su vida a trabajar esa tierra. Pero a los 71, tras un grave ataque al corazón, reconoció que era momento de un cambio. Reconoció. Como si yo hubiera tomado la decisión. Así que tomamos la difícil elección de vender la propiedad a Westfall Development Corporation. No por beneficio personal, sino por el bien de la comunidad. ¿No por beneficio personal? Que se lo dijera al resort en las Maldivas. Anderson Commons traerá empleos, oportunidades comerciales, crecimiento económico. Un legado que servirá a todos, en lugar de a una sola familia. La gente asentía. Sonaba convincente, progresista, visionario. Chelsea seguía grabando, susurrando comentarios a su teléfono. Tan orgullosa de mi esposo por tomar estas decisiones difíciles, decía. Brandon continuaba. No fue una elección fácil. Vender tierras familiares nunca lo es. Pero a veces tenemos que pensar más allá de nosotros mismos. Pensar más allá de nosotros mismos. Como si gastar $96,000 en vacaciones fuera pensar más allá. Sé que algunos podrían cuestionar si fue la decisión correcta, si un viejo granjero debería haber dejado su trabajo de vida. Un viejo granjero. Ahí estaba de nuevo. Pero quiero asegurarles que esta decisión se tomó con el consentimiento total de la familia y con cuidadosa consideración. Consentimiento total de la familia. Yo estaba sentado a 6 metros detrás de él. Mi padre puede que no esté aquí esta noche, pero apoya este desarrollo al 100%. Fue entonces cuando me levanté. En realidad, tu padre sí está aquí. La sala se quedó en silencio. Brandon giró, con la cara pálida. Papá, ¿qué haces aquí? Escucharte mentir. El directo de Chelsea captó todo. Probablemente su contador de seguidores estaba explotando. El presidente Morrison frunció el ceño. Señor Anderson, ¿quisiera dirigirse al consejo? Sí, quisiera. Caminé al frente. Brandon seguía allí, paralizado. Hazte a un lado, hijo. Se apartó. Enfrenté a la multitud. 85 personas observando. El teléfono de Chelsea aún grabando. Mi nombre es Thomas Anderson. Yo soy dueño de la granja de la que mi hijo acaba de hablar. Soy. En pasado. Porque mientras yo estaba inconsciente en el hospital, él la vendió. Un murmullo recorrió la sala. No era lo que esperaban. Mi hijo les dijo que esta decisión se tomó con el consentimiento de toda la familia. Eso es falso. Usó un poder notarial fraudulento y vendió mi propiedad sin mi conocimiento ni permiso. Brandon recuperó la voz. Papá, estás confundido. Hablamos de esto. Hablamos de eso después de que ya la hubieras vendido. Tú firmaste los papeles. Firmé un poder médico, no financiero. El presidente Morrison nos miraba como en un partido de tenis. Caballeros, quizá este sea un asunto familiar que deberían tratar en privado.
No, dije. Este es exactamente el lugar donde debe tratarse, en público, con testigos. Me volví hacia Brandon. ¿Quieres decirles a estas personas cuánto obtuviste por mi granja? Obtuvimos valor de mercado justo. ¿Cuánto, Brandon? Papá, las cifras específicas no. 1.2 millones, dije. Por 520 acres de tierra agrícola de primera. La multitud comenzó a agitarse. Incluso en la zona rural de Oregón, ese precio era ridículo. ¿Y quieres decirles qué hiciste con ese dinero? La mandíbula de Brandon estaba rígida. Lo invertimos en... ¿En qué? En varias oportunidades. Específicamente. Papá, este no es el lugar. 6 semanas en las Maldivas, $8.000 por noche, tours de delfines, compras desenfrenadas, champaña que cuesta más de lo que muchos ganan en un mes. Chelsea había dejado de transmitir. Las cosas no salían como habían planeado. Brandon trató de recuperar el control. Mi padre aún se está recuperando de una cirugía mayor. No piensa con claridad en decisiones financieras complejas. Estoy pensando con total claridad. ¿Y tú? Porque pareces hacer acusaciones. Estoy exponiendo hechos. Robaste mi granja. Le mentiste a este consejo. Y estás aquí atribuyéndote méritos de servicio comunitario cuando lo único que hiciste fue pagar tus vacaciones. Papá, te estás avergonzando a ti mismo. Ah, ¿sí? Déjame preguntarte algo, hijo. Aquí, delante de todos. ¿Sabes quién es el dueño de Westfield Development Corporation? El rostro de Brandon volvió a palidecer. ¿Alguna empresa de desarrollo? ¿Cuál empresa? No, no importa quién sea el dueño. Para mí sí importa. Porque quiero que estas personas sepan exactamente a quién le vendiste mi granja. Papá, basta. ¿Quién es el dueño de Westfield Development? No lo sé. ¿No lo sabes? Vendiste 520 acres de tierra familiar a una compañía de la que no sabes nada. El público estaba completamente en silencio. Incluso Chelsea había bajado el teléfono. ¿Quieren saber quién es el dueño de Westfield Development Corporation? Papá, por favor. Yo. Las palabras flotaron en el aire como humo. Brandon me miraba fijamente. ¿Qué? Yo soy dueño de Westfield Development Corporation. El 73% de las acciones. Constituida en Delaware en 2019. Eso es imposible. ¿Lo es? Vendiste mi granja a mi empresa, hijo. Y por 1/3 de su valor real. Brandon parecía haber recibido un golpe en pleno rostro. Estás mintiendo. Ah, ¿sí? Me giré hacia la multitud. Permítanme presentarles a alguien que puede verificar lo que les digo. Las puertas del centro comunitario se abrieron. Maggie Williams entró con un maletín en la mano. Esta es Margaret Williams, asesora legal general de Agritech & Bastians. Maggie abrió su maletín y sacó un fajo de documentos. Damas y caballeros, aquí tengo los papeles de incorporación de Westfield Development Corporation, subsidiaria de Agritech & Bastians. Thomas Anderson, accionista mayoritario. La sala estalló en murmullos. Brandon seguía mirándome. Pero, tú eres un granjero. Soy muchas cosas, hijo. Pero, conduces una pick-up. Compras en Walmart. Así es. Vives en la misma casa que construyó mi bisabuelo. Sí. Pero ¿cómo? Como un simple granjero construyó una empresa tecnológica valuada en 485 millones. Abrió la boca. Nada salió. Esa es una conversación para otro momento, Brandon. Ahora tenemos un problema más inmediato. ¿Qué problema? Cometiste fraude, dije. Y lo hiciste frente a 85 testigos. El centro comunitario estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de las luces fluorescentes. Brandon permanecía de pie como una estatua, todavía procesando lo que acababa de decir. Chelsea estaba completamente pálida,
aferrando su teléfono como si fuera un salvavidas. El presidente Morrison carraspeó. «Señor Anderson, ¿a cuál de los Anderson debo dirigirme?» «Al que realmente es dueño de la propiedad», respondí. Maggie dio un paso al frente, con documentos en la mano, tan profesional como siempre. Sus 26 años de experiencia en derecho corporativo le habían enseñado a dominar una sala. «Si me permite, señor Morrison, quisiera presentar documentación para el acta», dijo. Extendió los papeles sobre la mesa de presentación. «Estos son los documentos de incorporación de Westfield Development Corporation, archivados en Delaware el 15 de marzo de 2019. Como pueden ver, Westfield es una subsidiaria de propiedad total de Agritech & Bastians». Un murmullo recorrió la multitud. La gente se inclinaba hacia adelante intentando ver los papeles. «Y este», continuó Maggie, «es el registro de accionistas de Agritech & Bastians. Thomas Anderson posee el 73% de todas las acciones, lo que lo convierte en el dueño controlador de ambas compañías». Alzó la vista hacia Brandon. «Lo que significa que cuando vendiste la granja de tu padre a Westfield Development, en esencia se la vendiste a él». «Pero eso», Brandon empezó y se detuvo. «Eso es imposible». «¿Qué parte es imposible?», pregunté. «¿Que yo sea dueño de las compañías o que tú me la hayas vendido a mí? Tú eres un granjero. Soy un granjero. Y también soy el fundador y accionista mayoritario de Agritech & Bastians, una empresa que desarrolla tecnología agrícola para agricultores en todo el mundo». Maggie sacó otro documento. «Tal vez esto aclare las cosas». Levantó una revista Forbes, edición de marzo de 2019. En la portada, el multimillonario invisible, el imperio silencioso de Thomas Anderson. Abrió en el artículo y comenzó a leer. Thomas Anderson prefiere los overoles a Armani, las camionetas pick-up a los jets privados y la vida en un pequeño pueblo de Oregón a Silicon Valley. Pero no se dejen engañar por el exterior humilde. Este granjero de 71 años ha construido discretamente una de las compañías de tecnología agrícola más exitosas de Estados Unidos. Brandon le arrancó la revista de las manos y se quedó mirando la foto de su padre en la página 42. «Valor actual, $485 millones», continuó Maggie. «Todo construido a partir de una sola patente, un sistema automatizado de análisis de suelos. Hoy, Agritech & Bastians opera en 17 países y tiene más de 800 patentes en tecnología agrícola». La multitud ya estaba en ebullición. Algunos sacaban sus teléfonos, probablemente buscando a Agritech & Bastians en Google. Chelsea recobró la voz. «Esto es falso. Lo estás inventando». Maggie sonrió. «¿Quieres ver los registros de la SEC? ¿Las declaraciones de impuestos? ¿Los documentos de las patentes?». Abrió más su maletín. «Traje todo, incluyendo la patente original presentada por Thomas Anderson en 1987. Patente número US 10789234, Sistema automatizado de análisis de suelos. El mismo sistema», añadí, «que Agritech ha estado licenciando a John Deere, Kubota y New Holland durante los últimos 15 años». Brandon seguía mirando la revista. «Pero, tú conduces una Ford Pickup 2018. Tiene buen consumo de gasolina. Compras en Walmart. Tienen buenos precios. Vives en una casa de 1924. Es una buena casa. Mi bisabuelo la construyó para que durara». «Pero, ¿por qué?», preguntó al fin. Esa era la pregunta que esperaba. La que importaba más que el dinero, las empresas o las patentes. «Porque soy un granjero, Brandon. Eso es lo que siempre he sido. La compañía tecnológica existe para servir a los agricultores, para hacerles la vida más fácil, para ayudarlos a cultivar mejor con menos esfuerzo». Miré alrededor de la sala. La mayoría eran agricultores. Ellos lo entendían. No construí Agritech para hacerme rico. Lo construí para resolver problemas.
Cuando inventé ese sensor de suelos en 1987, fue porque estaba cansado de adivinar la calidad de la tierra. Quería datos, información real. ¿Pero 485 millones? Susurró Chelsea. Son el resultado de ayudar a los agricultores a tomar mejores decisiones durante 37 años. Cada patente, cada producto, cada innovación fue diseñada para hacer la agricultura más eficiente. Maggie sacó otro documento. La declaración de misión de la empresa, escrita por Thomas Anderson en 1987, proporcionar a los agricultores las herramientas tecnológicas que necesitan para alimentar al mundo de manera sostenible y rentable. Nunca cambié esa misión, dije. Nunca me mudé a Seattle. Nunca dejé de cultivar. Nunca dejé de vivir como granjero. El dinero se reinvierte en investigación y desarrollo. El 90% de las ganancias de Agritech se destinan a nuevas innovaciones agrícolas. El presidente Morrison negaba con la cabeza. Señor Anderson, con todo respeto, ¿por qué nadie sabía de esto? Porque no quería que lo supieran. En el momento en que la gente descubre que tienes dinero, empiezan a tratarte diferente. Dejan de verte como un granjero y empiezan a verte como una cuenta bancaria. Miré a Brandon. Prueba de ello. Pero papá, si lo hubiera sabido. ¿Si hubieras sabido qué? ¿Me habrías tratado con respeto? ¿Habrías valorado mi opinión? ¿Me habrías pedido permiso antes de vender mi propiedad? Yo habría. ¿Qué habrías hecho, Brandon? ¿Respetarme, quererme, tratarme como familia? La sala volvió a quedarse en silencio. Ahora esto se estaba volviendo personal. Me llamaste viejo. Dijiste que estaba demasiado confundido para tomar decisiones financieras. Vendiste el trabajo de toda mi vida para pagar tus vacaciones. Papá, no lo sabía. No lo sabías porque nunca preguntaste. Nunca escuchaste. Asumiste que porque uso overoles y conduzco una pick-up debía ser pobre y estúpido. Chelsea lloraba ahora, en silencio pero a la vista de todos. ¿Quieres saber la verdadera tragedia aquí? Continué. No es que vendieras la granja. Ni siquiera que me robaras. Es que lo hiciste creyendo que eras más inteligente que yo. Brandon miraba sus zapatos. Papá, lo siento. ¿Lo sientes porque me robaste o porque te atraparon? Lo siento, cometí un error. ¿Un error? Brandon, el fraude no es un error. Es un delito grave. Eso llamó su atención. ¿Fraude? Maggie dio un paso adelante otra vez. Falsificar un poder notarial es fraude en primer grado bajo la ley de Oregón. Vender una propiedad sin autorización es hurto en primer grado. Ambos son delitos de clase B. Pero, yo pensé, quiero decir, el abogado dijo. ¿Qué abogado? Preguntó Maggie. Brandon miró a Chelsea. Ella seguía llorando. Un abogado que Chelsea encontró en Internet. Dijo que el poder notarial cubría decisiones financieras. ¿Le mostraste el documento real? Yo, no. Chelsea manejó esa parte. Maggie sonrió, pero no de forma amable. Bueno, yo sí he visto el documento real. Y limita la autoridad específicamente a decisiones médicas. Las decisiones financieras requieren documentación aparte. Pero el banco lo aceptó, balbuceó Brandon. El banco cometió un error. Ya fueron notificados. Están realizando su propia investigación. El presidente Morrison parecía abrumado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Miré a Brandon, mi hijo. El muchacho al que enseñé a manejar un tractor. El hombre que acababa de robar el trabajo de toda mi vida. Eso depende de Brandon. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tiene algunas decisiones que tomar. Puede cooperar con el proceso legal, hacer restitución e intentar reconstruir algo de confianza, dije. O puede seguir fingiendo que es la víctima aquí. Papá, yo nunca quise. ¿Nunca quisiste qué? ¿Vender mi granja sin mi permiso? Sí quisiste. Quisiste tomar el dinero y gastarlo en ti mismo.
Quisiste mentirle a este consejo municipal diciendo que hubo consentimiento familiar. Pero pensé que ibas a morir. ¿Y eso lo hacía correcto? ¿Pensaste que estabas protegiendo los intereses de la familia robándole a tu familia? ¿Asegurando nuestro futuro financiero robando mi trabajo de vida? Nuestro futuro financiero, repitió Brandon. Brandon, trabajas en Midwest Farm Supply. Ganas $78,000 al año. Hasta hoy, esa era tu única conexión con nuestro futuro financiero. El número lo golpeó como una bofetada. Probablemente nunca le había dicho a nadie su salario exacto. Y ahora, continué, estás desempleado. ¿Qué? Agrite Chanebastians posee el 31% de Midwest Farm Supply. A partir de hoy, tu contrato está terminado. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Maggie sacó su teléfono. Envié la notificación de despido hace 1 hora, dijo. Brandon la miró a ella, luego a mí. Estás destruyendo mi vida. No estoy destruyendo nada, hijo. Solo estoy revelando lo que construiste. ¿Lo que yo construí? Una casa de naipes levantada sobre robo, mentiras y falta de respeto. Siempre iba a derrumbarse. Yo solo elegí cuándo. La sala estaba completamente en silencio. Incluso Chelsea había dejado de llorar. Entonces, ¿qué pasa ahora? Preguntó Brandon. Ahora vas a aprender lo que significan las consecuencias. Me volví hacia el presidente Morrison. Antes de continuar, quiero dejar algo en claro al consejo y a todos los presentes. La sala seguía en silencio, esperando. Westfall Development Corporation no construirá el centro comercial Anderson Commons. ¿Qué? La voz de Chelsea se quebró. El desarrollo queda cancelado. Con efecto inmediato. Brandon recobró la voz. No puedes hacer eso. Hay contratos. Obligaciones legales. Maggie abrió de nuevo su maletín. En realidad, no hay obligaciones legales. El contrato de compraventa incluye un periodo estándar de revisión de 10 días. Ese periodo vence mañana. ¿Qué significa eso? Preguntó el presidente Morrison. Significa que Agrite Chanebastians está ejerciendo su derecho a cancelar el acuerdo de compra. Pero el dinero, empezó Brandon. El dinero será devuelto a Westfall Development Corporation, lo que significa que regresa a Agritech, lo que significa que regresa a mí. Miré a Brandon. Los 1.2 millones que gastaste en vacaciones siguen siendo tu deuda. Su rostro volvió a ponerse blanco. ¿Mi deuda? Vendiste una propiedad que no era tuya. Gastaste dinero que no te pertenecía. La ley llama a eso conversión. La ley civil lo llama daños y perjuicios. Pero no tengo 1.2 millones. Lo sé. Ese es tu problema. Chelsea había vuelto a llorar. Pero ya lo gastamos. Sí. En unas vacaciones de 6 semanas que costaron $96,000. ¿Y el resto? Pregunté. Buenas pregunta, Brandon. ¿Dónde están los otros 104,000? Guardó silencio un momento. En inversiones. ¿Qué tipo de inversiones? Chelsea empezó un negocio de consultoría. Necesitábamos capital inicial. ¿Un negocio de consultoría? La miré. Aún lloraba, hojeando su teléfono. ¿De qué tipo de consultoría se trata, Chelsea? Marketing en redes sociales, estrategia de influencers, construcción de marca. Ya veo. ¿Cuántos clientes tiene? Está en etapa inicial. ¿Cuántos clientes, Brandon? Estamos desarrollando la base de clientes. 0 clientes, dije. Gastaron $14,000 en un negocio con 0 clientes. Toma tiempo construir una marca, murmuró Chelsea. Toma clientes construir un negocio. Maggie hacía anotaciones. Para que conste, gastar fondos malversados en inversiones especulativas no reduce la responsabilidad civil. ¿Qué significa eso? Preguntó Chelsea. Significa que igual deben el dinero. Lo gasten bien o mal.
Me giré de nuevo hacia Brandon. Y eso es solo en lo civil. También está la parte penal. ¿Penal? Fraude en primer grado, hurto en primer grado. Ambos son delitos de clase B en Oregón. Papá, no vas a presentar cargos contra tu propio hijo. ¿No lo haré? La pregunta quedó suspendida en el aire. Me robaste, Brandon. Falsificaste documentos legales. Le mentiste a instituciones financieras. Cometiste delitos. Pero soy familia. La familia no le roba a la familia. Cometí un error. Tomaste decisiones. Varias decisiones durante varios días. Esto no fue un error. Fue un plan. Chelsea deslizaba cada vez más rápido en su teléfono, probablemente borrando publicaciones de Instagram. No servirá de nada, le advertí. Las capturas existen. Especialmente las que muestran cómo gastaban dinero robado. Yo no sabía que era robado, dijo ella, levantando la vista. Ayudaste a planearlo. Ayudé a Brandon a tomar decisiones financieras para su familia. ¿Su familia? Llevan casados 2 años. Yo construí esa granja durante 40. Pero Brandon dijo que ya no podías manejarla. Brandon se equivocó en muchas cosas. Miré alrededor de la sala. 85 personas observaban cómo mi familia se desmoronaba en público. Esto es lo que pasa cuando la avaricia se cruza con la estupidez, dije. Cuando la prepotencia se topa con la realidad. Cuando subestimas a la persona equivocada. El presidente Morrison carraspeó. Señor Anderson, ¿cuáles son sus intenciones respecto a la propiedad? La granja volverá a la agricultura y los planes de desarrollo quedan cancelados. Westfall Development restaurará la tierra a su condición original. ¿Y las necesidades de desarrollo del pueblo? Háblenme en un año. Cuando todo esto se resuelva, quizás podamos discutir un desarrollo real. Uno que sirva a la comunidad, no a los desarrolladores. Brandon me miraba fijamente. Papá, ¿qué quieres que haga? Quiero que enfrentes las consecuencias de tus decisiones. ¿Qué consecuencias? Mañana por la mañana se presentarán cargos penales. La demanda civil estará lista antes de fin de semana. ¿Por cuánto? 2.6 millones. ¿2.6 millones? La venta fue solo por 1.2. La venta fue por 1.2. El valor real es 3.8. La diferencia es 2.6 millones. Esa es la cantidad de mis daños. Pero no tengo 2.6 millones. Lo sé. No tengo dinero. Eso también lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Embargo de bienes, embargo de salarios, bancarrota. Lo que haga falta para cobrar lo que debes. Chelsea levantó la vista de su teléfono. ¿Y nuestra casa? ¿Está pagada? Tenemos hipoteca. Entonces depende del valor líquido, si lo hay. ¿Y el trabajo de Brandon? Brandon ya no tiene trabajo. ¿Y mi negocio? No tienes un negocio. Tienes una página web y una cuenta de Instagram. La realidad estaba hundiéndose. No tenían dinero, ni ingresos, ni activos. Pero sí tenían deudas, enormes deudas. Sin embargo, continué, hay una opción. Brandon levantó la vista, con un destello de esperanza. ¿Cuál? Cooperación total con la investigación penal, divulgación completa de sus finanzas, reconocimiento público de culpabilidad y restitución. ¿Qué tipo de restitución? Preguntó Brandon. Servicio comunitario, respondí. 1000 horas en granjas locales. Aprenderás lo que significa el trabajo real. ¿1000 horas? 20 horas por semana durante 50 semanas. Aprenderás la agricultura desde cero. Y si cumples con eso, consideraré reducir los daños civiles a los gastos reales, 96.000 en lugar de 2,6 millones. ¿Y los cargos penales? Eso depende del fiscal, pero tu cooperación podría traducirse en una reducción. Brandon miró a Chelsea. Ella seguía llorando. No tenemos $96.000 tampoco.
Entonces harán pagos durante el tiempo que sea necesario. Papá, estás hablando de mi vida. Es la vida que elegiste, hijo, cuando decidiste robarle a tu familia. Me volví hacia el presidente Morrison. Pido disculpas por interrumpir su reunión. Pero quería que la comunidad entendiera lo que realmente ocurrió aquí. No hace falta disculparse, señor Anderson. Esto ha sido revelador. Miré a Brandon una vez más. Tienes hasta mañana a las 9 de la mañana para decidir. Los cargos penales se presentarán con o sin tu cooperación. Papá. No me llames papá. Perdiste ese derecho cuando vendiste mi granja. Me dirigí a la puerta. Maggie recogió sus papeles y me siguió. Al llegar a la salida, me giré. Ah, y Brandon, quizá quieras actualizar tu perfil de LinkedIn. Vas a necesitar un nuevo trabajo. Lo último que escuché al cerrarse la puerta fue la voz de Chelsea. ¿Qué demonios vamos a hacer ahora? Ese ya no era mi problema. La historia apareció en The Oregonian 3 días después. Granjero multimillonario detiene fraude de tierras cometido por su hijo. Primera plana, arriba del pliegue, con la foto policial de Brandon y una imagen de la granja. La reportera había hecho bien su trabajo. Entrevistó a miembros del Consejo Municipal, revisó registros corporativos y de alguna manera consiguió las publicaciones de Chelsea en Instagram desde las Maldivas. Las fotos se veían diferentes en papel periódico. Más patéticas. Champaña y delfines mientras tu padre se recupera de una cirugía cardíaca no se lee igual en blanco y negro. Brandon fue arrestado el 4 de octubre. Fraude en primer grado, hurto en primer grado, falsificación de documentos. El fiscal añadió cargos de conspiración al revisar la participación de Chelsea en la planificación. La fianza se fijó en $50,000. No pudo pagarla. Chelsea intentó abrir un GoFundMe. Ayuda a Brandon Anderson, víctima de un conflicto legal familiar. Recaudó $237 antes de que GoFundMe lo cerrara por fraude. La televisión local tomó la historia. Luego CNN. Luego Fox News. Al final de la semana, el granjero multimillonario contra el hijo codicioso era tendencia en Twitter. Los seguidores de Chelsea en Instagram pasaron de 15,000 a 47,000. La gente la seguía por morbo, viendo el desastre de su vida en cámara lenta. Intentó monetizarlo, contenido auténtico de estilo de vida desde una crisis familiar real. Las marcas no se interesaron. Auténtico o no, el fraude no vende. Brandon se declaró culpable el 15 de noviembre. El fiscal le ofreció un trato: 5 años de libertad condicional, 1,000 horas de servicio comunitario y restitución total, a cambio de admitir su culpa y cooperar con el caso civil. Aceptó. Chelsea pidió el divorcio 2 semanas después. Diferencias irreconciliables. Se quedó con el anillo. Yo me quedé con todo lo demás. La granja fue restaurada el 1 de diciembre. Westphal Development tuvo que retirar todas las marcas de topografía, estacas de ingeniería y permisos de construcción. Les costó $47,000. Contraté a 3 contratistas locales para el trabajo. Compañías de Millbrook Valley. Obreros de Millbrook Valley. El Consejo Municipal me ofreció disculpas formales en su reunión de diciembre. Las acepté con cortesía. Sin resentimientos. A ellos también los habían engañado. Agrite Chanebaschens creó el Fondo de Becas Agrícolas Anderson. Dotación de $2 millones. Becas completas para hijos de granjeros que quisieran estudiar tecnología agrícola. La primera beneficiaria fue Sarah Michey, la nieta del presidente Morrison. Excelencia académica, campeona de 4H. Quería estudiar ingeniería agrícola en Oregon State. Asistí a su ceremonia de premiación. Llevé mis mejores overoles. Brandon empezó su servicio comunitario en enero. 20 horas a la semana en la granja de los Hendricks, a 5 millas al sur del pueblo. El viejo Hendricks lo puso a limpiar establos, alimentar ganado y reparar cercas. Trabajo manual. Agricultura real.
sin aire acondicionado, sin tarjeta corporativa, sin fotos para Instagram. Solo trabajo. El caso civil se resolvió en febrero. Brandon aceptó pagar $96,000 en restitución. Plan de pago, $500 al mes durante 16 años. Consiguió empleo en la tienda de alimento para ganado, salario mínimo, cargando sacos de 50 libras en camionetas. Era trabajo honesto, el primero que hacía en años. Lo vi una vez. 10 de marzo, yo estaba comprando semillas para la siembra de primavera. Se veía distinto, más delgado, más viejo, más humilde. Me hizo un gesto de saludo al verme. Yo respondí. No hablamos, pero cargó mi camioneta sin quejarse. Llevó los sacos él mismo. Me trató como cliente, no como un blanco fácil. Era progreso. La granja vuelve a producir maíz, soja y trigo de invierno. Los mismos cultivos que sembraba mi bisabuelo. Los últimos sensores de suelos de Agritech están instalados en toda la propiedad. Datos en tiempo real de todo lo que crece allí. La tecnología al servicio de la agricultura, como debe ser, como siempre fue. La gente me pregunta si lo perdono. Es la pregunta equivocada. El perdón no es olvidar lo que pasó. Es aceptar lo que pasó y decidir cómo seguir adelante. Brandon eligió robarle a su familia. Yo elegí hacerlo responsable. Él eligió las mentiras y la codicia. Yo elegí la verdad y las consecuencias. Esas no fueron decisiones emocionales. Fueron decisiones prácticas. El respeto no se hereda. Se gana. Y la familia no significa que tengas derecho a robarle a quienes te aman. Brandon lo está aprendiendo ahora. A la fuerza. Pero lo está aprendiendo. Quizá en 10 años, cuando haya terminado de pagar la restitución, cuando haya completado su servicio comunitario, cuando haya aprendido lo que se siente el trabajo honesto, podamos tener una conversación diferente. Quizá podamos reconstruir algo real. Pero no estará construido sobre dinero, herencias o obligaciones familiares. Estará construido sobre respeto. Respeto mutuo. Respeto ganado. El único tipo de respeto que perdura. ¿Alguna vez tu familia se aprovechó de tu bondad? Déjamelo saber en los comentarios y dime desde dónde estás viendo este vídeo. A veces, las lecciones más duras vienen de las personas más cercanas.